momento, interés simple, interés compuesto, hemos hecho descuento simple. ¿Y qué son las anualidades? Anualidad me da la idea de algo de año, ¿no es cierto? Pero en realidad se denomina anualidades a un conjunto de pagos iguales, realizados a intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, pagos mensuales de sueldos, ¿no? De rentas, el cobro quincenal de los salarios, los pagos que se realizan a una cuenta de crédito, los pagos anuales a las pólizas de seguros de vida, los alquileres, el pago de las pensiones, del colegio. Entonces, una anualidad es un conjunto de pagos. Vamos a después ver el gráfico, ¿ya? Entonces, ¿qué conceptos básicos participan en las anualidades? Intervalo o periodo de pago es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. Plazo es el tiempo que pasa entre el inicio desde el primer periodo hasta el final. Renta es el pago periódico que se realiza. Valor actual o capital es el valor total de todos los pagos trasladados hasta el momento presente. Monto es el valor de todos los pagos hasta el final de la operación. Entonces, aquí estamos introduciendo algunos conceptos que son importantes. Intervalo o periodo de pago es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. El plazo, el tiempo que va a pasar desde que se inicia hasta el final. La renta es el nombre que se le da al pago periódico. Valor actual o capital es la suma de todos los pagos trasladados hasta el momento presente. Generalmente representamos con la letra valor presente, así. El monto, o también conocido como valor futuro. Entonces, es el valor de todos los pagos. Es el valor, es la suma. Aquí vamos a escribir. Es la suma de todos los pagos trasladados al momento futuro. Bien. Entonces, ¿qué es una anualidad? Una anualidad es un conjunto de pagos iguales. Entonces, pagos iguales quiere decir que cada periodo es igualito, se paga la misma cantidad de dinero, realizados en intervalos de tiempo iguales. Entonces, intervalos de tiempo igual. Esas son las características de las anualidades. ¿Qué tipos de anualidades hay? Se clasifican de acuerdo al manejo del tiempo, al manejo de los intereses, al manejo de los pagos y al momento en el que se inician. Las anualidades pueden ser ciertas si es que se conoce la fecha de inicio y la fecha de finalización. Entonces, y una anualidad es contingente cuando no se conoce una de... Está arruinando nuestra tablita, vamos a... Ya, entonces...
Entonces, de acuerdo al manejo del tiempo, o sea, si se conoce el tiempo de inicio y el tiempo de finalización, se conoce como una anualidad cierta. Pero en algunos casos no se conoce la fecha de inicio y sí se conoce la fecha de finalización, o se conoce la fecha de finalización y no la de inicio. Entonces ahí estaríamos hablando de anualidades contingentes. De acuerdo a cómo se trabajan, o sea, a cómo son los intereses, una anualidad es simple cuando el periodo de capitalización y el periodo de pago son iguales. Y cuando el periodo de pago y el periodo de capitalización no coinciden, se conocen como anualidades generales. También una anualidad se clasifica en vencida o anticipada, de acuerdo a cuándo se realiza el primer pago, si se realiza al inicio del periodo o se realiza al final del periodo, y en relación al momento en el que se aplica el primer pago, pueden ser anualidades inmediatas o pueden ser anualidades diferidas. Ahí nos hemos olvidado. Ya. Entonces, estamos viendo. ¿Qué son las anualidades? Anualidades son pagos de cantidades de dinero iguales en lapsos de tiempo iguales. Intervienen algunos conceptos básicos al momento de trabajar con las anualidades. El intervalo o periodo de pago es el tiempo que transcurre entre un pago y el otro. Plazo es el tiempo que pasa entre el inicio del primer periodo y el final del último. Renta es el nombre que se da al pago periódico. Valor actual es la suma de todos los pagos trasladados hasta el momento presente. Y monto o valor futuro es la suma de todos los pagos trasladados al momento futuro. Ahora, vamos a irnos a nuestra hojita típica de Excel. Vamos a titularla anualidades para que no se nos... Anualidades. Habíamos tenido muchas. Anualidades 2022. Bueno. Entonces, aquí, ¿cómo se refleja o cómo se visualiza una anualidad? Entonces, si hacemos un dibujito de la línea del tiempo, una anualidad se vería así. Una anualidad son pagos de cantidades de dinero iguales, eso es lo que dice nuestra teoría, son pagos de cantidades de dinero iguales a intervalos de tiempo iguales. Entonces, si yo pago 100 pesos, 100 pesos en intervalos de tiempo iguales, puedo hacerlo por una cantidad de tiempo. Entonces, si yo estoy pagando al final de cada mes 100 pesos, 100 pesos, yo podría buscar el valor presente o podría buscar el valor futuro. No quiero tener tantos. Voy a hacer con 6. En intervalos de tiempo iguales, ¿no? Entonces, mi valor futuro va a ser ¿qué cosa? Mi valor presente va a ser la suma de todos esos 100 pesos trasladados al momento presente. Entonces, yo voy a trasladar con la metodología que hemos aprendido, ¿no? Entonces, trasladamos hasta el momento presente. Trasladamos hasta el momento presente. Trasladamos hasta el momento presente.
O sea, el valor presente va a ser la suma de todos esos valores trasladados hasta el momento presente. Entonces, si yo les digo, Juan deposita 100 pesos al final de cada... Ay, mi último creo que está mal. Entonces, yo voy a insertar. Ya. Entonces, una anualidad se caracteriza por ciertas características. Insertar. Entonces, ¿qué caracteriza las anualidades? Son pagos de cantidades de dinero iguales canceladas en tiempos iguales. Entonces aquí, por ejemplo, si decimos Juan deposita 100 pesos al final de cada mes durante 5 periodos. Y yo puedo calcular el valor presente Entonces yo voy a decir calcular el valor presente. ¿Y qué es el valor presente? Y calcular. ¿Qué es el valor presente? Hemos dicho que es la suma de todos los pagos trasladados al momento. Y el valor futuro va a ser la suma de todos los pagos trasladados al momento futuro. Aquí está mal escrito el futuro. Entonces, valor presente que se representa por la letra VP, mayúsculas, y valor futuro que se representa como valor futuro, también conocido como capital o como monto, ¿no? También estos se conocen como monto en algunos libros, y el valor presente se conoce como capital. Entonces, el valor presente y el valor futuro se pueden calcular de una serie de pagos iguales. Y lo mismo podemos calcular el valor futuro, ¿no? Entonces, ya sea el valor presente o ya sea el valor futuro, yo voy a sumar todos estos utilizando el interés compuesto, ¿no? ¿Cuánto deposita al final de cada mes durante 5 periodos? Calcular el valor presente, valor futuro. Para esto necesitamos la tasa de interés. Entonces, si mis pagos son al final de cada mes, mi tasa de interés tiene que ser capitalizable mensualmente. Entonces, la tasa de interés es del 12%.
capitalizable mensualmente. Entonces, yo puedo calcular el valor presente y puedo calcular el valor futuro. A ver, calculen, por favor, chicos. Entonces, estos 100 pesos se trasladan un mes. Este otro se va a trasladar 2 meses. Este se va a trasladar retrocediendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería en nuestra hojita de Vayan calculando, chicos, por favor. Entonces, en las anualidades, son pagos de cantidades de dinero iguales en lapsos de tiempo igual. Se clasifican en vencidas, anticipadas, vencidas, el primer pago se realiza al final del primer periodo. Anualidades anticipadas, pago, se realiza al inicio del primer periodo. Entonces, aquí esa clasificación ya la hemos visto, solamente que quería escribírselos aquí. Entonces, ¿qué son las anualidades? Pagos de cantidades de dinero iguales. Hemos visto aquí pagos de cantidades de dinero iguales. Las anualidades tienen clasificaciones, hemos visto en función a cuándo se realizan. Si el primer pago se realiza al final del primer periodo, se conoce como anualidad vencida. Si esto estuviera así, alineado a la izquierda, el primer pago se realiza al inicio del primer periodo, entonces esta sería una anualidad anticipada. Entonces, para eso les estoy mostrando esas diferencias, ¿no? Anualidad vencida cuando el pago se realiza al final del primer periodo, anticipada cuando se realiza al inicio del primer periodo. Entonces, aquí estamos pensando en una anualidad vencida. Ahora, ¿qué clasificaciones más hemos visto en torno a las anualidades? Hemos visto que una anualidad puede ser de acuerdo a los intereses, por ejemplo, la anualidad puede ser una anualidad
Una anualidad puede ser, se clasifica en simple y general. Anualidad simple. Es una anualidad simple cuando el periodo de capitalización el periodo de pago coinciden. Y una anualidad es una anualidad general. Anualidad general. Vamos a ver todas estas variaciones, ¿ya? Pero se las presento aquí. Es una anualidad general cuando el periodo de capitalización y el periodo de pago no coinciden. Vamos a ver, para eso, ¿se acuerdan que les he dicho? Tienen que buscar las tasas de intereses equivalentes aquí en las anualidades generales. Se va a aplicar las tasas de intereses equivalentes. Luego, una anualidad hemos dicho que puede ser, entonces, ciertas y contingentes. Ciertas y contingentes. Puede ser una anualidad cierta cuando se conoce la fecha de inicio y de finalización. Es decir, es una anualidad cierta cuando no, cuando tenemos datos de empieza y termina. Es una anualidad contingente cuando no se conoce una de las fechas. Es el caso de las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Una persona va a recibir su jubilación, va a recibir una cantidad de dinero, y eso puede ser por 80, 100 años, no sabemos al final, conocemos la fecha de inicio, pero no sabemos la fecha de finalización. Por ejemplo, los bonos del Tesoro General de la Nación, las acciones en la cervecería Taquiña, son anualidades contingentes porque me van a dar una cantidad de dinero periódicamente al final de cada año, una cantidad por las ganancias, digamos, pero mientras yo no venda mis acciones, yo voy a tener por siempre. Entonces, para eso se conoce también como perpetuidades, las anualidades contingentes. Ahí están, dentro de estas anualidades están las perpetuidades. Esas las vamos a ver después, ya. ¿Qué más? ¿Qué tipo de anualidades más estamos olvidando aquí? Ciertas y contingentes, ¿no? Ciertas cuando se conoce fecha de inicio y finalización, contingentes cuando no se conoce una de las fechas. Simples cuando el interés y el pago y el periodo de capitalización coinciden, y cuando no coinciden, generales. Pagos, y hemos visto vencidas ordinarias. Y cuando la fecha de iniciación es inmediata o es diferida. De acuerdo a la fecha de inicio, una anualidad puede ser inmediata, cuando el pago se realiza inmediatamente. No puedo. Entonces, también una anualidad puede no ser inmediata, entonces puede ser se conoce como anualidad diferida. Y ustedes entienden el término diferido, ¿no? Cuando el primer pago
se realiza después de un tiempo. Por ejemplo, si yo me presto dinero del banco y le digo, por favor, no quiero empezar a pagar mis deudas inmediatamente, quisiera que me dé unos 6 mesecitos para que yo empiece a invertir el dinero que me estoy prestando, y entonces ahí voy a tener pagos diferidos del pago de mi deuda al banco, ¿no? Entonces, las anualidades tienen todas estas formas y nosotros empezamos con la primera anualidad, que se conoce anualidades simples vencidas ordinarias. Las anualidades simples vencidas ordinarias son aquellas en las que se conoce la fecha de inicio y de finalización, ¿no? Por eso se conoce como anualidades simples. Vencidas porque el primer pago se realiza al final del primer periodo. Vencidas porque el primer pago se realiza al final del primer periodo. Y además, es ordinaria porque, bueno, vencida ordinaria se conoce, ¿no? Como anualidades simples vencidas ordinarias. Todavía no les voy a dar las fórmulas, primero vamos a hacer el cálculo. Valor presente, valor futuro. Calcúlenme, por favor, valor presente, valor futuro. Es decir, trasladamos hasta el momento presente estos 5 pagos de 100 pesos. Imaginamos que son pagos al final de cada mes y los trasladamos hasta el momento presente, y lo mismo trasladamos hasta el momento futuro. Entonces, si voy a trasladar hasta el momento futuro, nuestra imagen va a ser así. Es decir, estos 100 pesos ya están en el futuro, pero yo tengo que trasladar estos otros 100 pesos hasta el momento futuro, porque si no, yo no puedo sumar. Luego tengo que trasladar estos otros 100 pesos, hasta el momento futuro. También, es que ahí estos otros 100 pesos hasta el momento futuro. Y finalmente estos otros 100 pesos hasta el momento futuro. Todos hasta el momento futuro. Y eso va a ser mi valor futuro. Entonces, ¿cómo se vería? Estos 100 pesos tienen que trasladarse un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. Y estos otros tienen que trasladarse, a ver, vamos a hacer aquí. Entonces, si yo hago el cálculo de mi valor presente y mi valor futuro, primero voy a empezar con el valor futuro, ¿ya? Entonces, estos 100 pesos están en el momento futuro. Estos 100 tienen que trasladarse una vez. Esto 2 veces, esto 3 veces, esto 4 veces. ¿Cómo va a ser? Aquí vamos a decir cálculo del monto utilizando el interés compuesto. Entonces voy a decir, mi monto va a estar dado por la suma de todos los pagos. Entonces, ¿qué voy a decir? 100 pesos que están en el momento futuro más 100 pesos que van a multiplicar a un factor que aumente que salte un periodo, ¿no? Entonces ahí voy a decir 1 más 0.01 estaría bien como tasa de interés. Sí, ¿no es cierto? Entonces, para el siguiente, además, entonces voy a decir más los 100 pesos multiplicados por un factor que me traslade estos 100 pesos 2 veces. Entonces, 1
1 más 0.01 elevado a la 2. Elevado a la 2 más los otros 100 pesos. Entonces, le estoy trasladando dos periodos y tiene que saltar 1, 2, 3. Entonces, más 100 pesos multiplicados por 1 más 0.01 elevado a la 3, ¿cierto? Más 1 más los 100 pesos multiplicados por... Entonces, está trasladándose 1, 2, 3. Y se va a trasladar 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, ahí 1 más 0.01 elevado a la... ¿No? Ahí está bien. Entonces, a ver, vamos a revisar la fórmula. El monto va a ser la suma de todos los pagos trasladados hasta el momento futuro. 100 más 100, aquí tengo que poner multiplicación para que no me rechace la máquina. Más 100 con su multiplicación. Elevado al cuadrado, elevado al cubo, y ahí estaría mi cálculo del monto utilizando el interés compuesto. Entonces ahora voy a decir cuánto le sale. Pueden hacer igual cálculos de sus factores y todo eso, pero aquí me interesa la velocidad. ¿Cuánto les ha salido? Si no hubiera intereses, hubiera sumado 100 más 100 más 100 más 100 más 100, serían 500 pesos, ¿no? Considerando sus intereses, eso me sale 510,1. Y ahora el valor presente. ¿A qué sería igual el valor presente? Trasladar todos los valores hasta el momento presente, pero está en el momento presente. Ya. Entonces, trasladamos todos los valores hasta el momento presente y me calculan cuánto les da, por favor, chicos. Ya. Entonces, el primer pago se tiene que trasladar hasta el momento presente igual. Estos 100 pesitos se trasladan hasta el momento presente, entonces se trasladan un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos. ¿Cómo va a ser mi valor presente? Y voy a copiarme para no tener que hacer todo. Ay. Estoy trasladando al momento presente. Los primeros 100 pesos, ¿cómo se van a trasladar? Aquí va a cambiar mi fórmula y voy a decir valor presente. Se supone que todos ya han estudiado bien para el examen, ¿no es cierto? Y entonces voy a trasladar los primeros 100 pesos. Voy a trasladarlos un periodo. Entonces voy a decir elevado a la menos 1. Los segundos 100 pesos van a ser elevados a la menos 2. Los terceros elevados a la menos 3. Los cuartos elevados a la menos 4. Y aquí
Y los últimos van a ser más los 100 pesos elevados a la menos. Esa sería mi fórmula del valor presente, también conocida como capital. Monto o valor futuro, valor presente o capital. Y calculamos. $485,34. Perfecto. Entonces, utilizando el interés compuesto, entonces todo esto vamos a copiar. Vamos a copiar a nuestro documento de Word. Aquí. Y ahí tenemos, ¿no? Cuando deposita 100 al final de cada mes, durante 5 periodos, llevamos al valor futuro, trasladamos al valor presente utilizando el interés compuesto para entender qué es el valor presente y qué es el valor futuro. Entonces, las fórmulas que me permiten hacer estas operaciones, aquí hemos hecho porque son 5 pagos, pero ¿qué pasa si son 50 pagos, si son 100 pagos, si son 200 pagos? Entonces, por ejemplo, puedo decir, Roberto presta, o bueno, deposita la suma de 500 pesos durante 10 años. Durante 10 años. Alguien está con su micrófono. Rellenar con un informe inadecuado. No, ¿quién es este? Gustavo Castellón sin micrófono. Ya, entonces ahí tenemos el cálculo del valor presente, valor futuro en una anualidad. Cuando tenemos, si decimos cosita, a ver, ¿quién está con su micrófono? Listo. Hace rato no sé por qué es llegado a otro. Entonces, ¿qué es? Tenemos, si decimos, Roberto se deposita la suma de 500 pesos al final de cada mes durante 10 años, vamos a tener valores como N, y entonces N va a ser, en 10 años va a ser 120. Y uno puede hacer 120 veces estas cositas, ¿no es cierto? Ahí me muero, son 5 y ya me están costando con 5 paguitos. Con 100 ya me muero, ¿no? Entonces tenemos las fórmulas del valor presente, del valor futuro en una anualidad vencida ordinaria. La fórmula del valor presente o capital es igual a un factor que multiplica al pago periódico. Y ese factor es 1 menos multiplicado por 1 menos 1 más la tasa de interés elevado al tiempo sobre la tasa de interés multiplicado por el pago periódico. El valor futuro, o también conocido como monto, el valor futuro, o conocido como monto,
tiene esta fórmula, es 1 más la tasa de interés elevado al tiempo menos 1 sobre la tasa de interés multiplicado por el pago periódico. En el primer ejemplo vamos a calcular usando nuestra formulita aquí. Entonces voy a conseguir el valor futuro y el valor presente. Esta la vamos a... Voy a copiar esta fórmula y vamos a reemplazar valores para calcular para ver tan fácil. Entonces, en el primer caso, valor futuro o monto es igual a 1 más la tasa de interés. Mi tasa de interés en el ejercicio era 0.01 elevado a la 5. Menos 1 sobre la tasa de interés, 0.01. El pago periódico era de 100 pesos. ¿Cuánto sale? Calculen, por favor. No, no me sale ni igual. Entonces voy a decir 100 pesos multiplicados por un factor. Eso me va a dar la suma de, para el monto, 510,1, ¿no? Sí, Lisa. Entonces mi factor, ¿qué dice? 5,10, ¿no? Y más decimales, pero esa es la forma. En vez de hacer 1 por 1, yo puedo hacer utilizando la fórmula del valor presente, del valor futuro. En el ejercicio se puede ver, ¿no? Lo mismo para el valor presente, también conocido como capital. Vamos a aumentar capital. No me gusta mucho la palabra capital pero es el valor presente, la suma de todos los pagos periódicos. Entonces, 1 más la tasa de interés, 0.01, tasa de interés en el denominador, 0.01, n representa el número de pagos, en este caso son 5 pagos, y el pago periódico es de 500 pesos, ay, no, de 100 pesitos, en el otro ejercicio es de 500, entonces esto va a ser igual a un factor que va a multiplicarse por 100 pesos multiplicados por un factor. ¿Qué dice mi factor? Es 4,85, ¿no? 4,85 con todos sus decimales me va a dar un total de 485,34. Entonces, eso es las anualidades. Vamos a quedar aquí, creo, chicos. Solamente para que se enteren qué son las anualidades. Las anualidades se caracterizan porque son pagos de cantidades de dinero iguales, en lapsos de tiempo iguales. Ejemplos de anualidades: el pago de las pensiones a los colegios, el pago de los alquileres a la renta de una casa, el pago de los salarios, que van a ser todos los meses iguales, el pago de los... no podríamos decir de servicios de agua, luz, teléfono, porque a veces son cambiantes, ¿no es cierto? No pagamos la misma cantidad de dinero todos los meses, entonces los pagos de servicios no pueden ser utilizados como anualidades, pero si yo estoy usando un plan de internet, por ejemplo, ¿no? Y el plan de internet está con, digamos, mi plan es de 480 bolivianos y todos los meses voy a pagar 480 pesos. Yo puedo calcular y decir, a ver, si calculo el valor presente de esos pagos, ¿cuánto tendría que pagar al principio de cada año? ¿O cuánto tendría que pagar todo en uno al final de cada año? Entonces, también eso podría corresponder a una anualidad. Después los sueldos, si no cambian por cantidades, entonces el sueldo es el mismo. Yo puedo calcular el valor presente, el valor futuro de mis pagos, de mis percepciones por honorarios. Entonces, esas son las anualidades. Entonces, calculamos el interés, el valor futuro, el valor presente. Eso es en una primera etapa y luego vamos a ir viendo que calculamos cuando no se conoce el pago periódico, cuando no se conoce el tiempo, cuando no se conoce la tasa de interés. Entonces, todas esas variaciones que hemos visto antes las vamos a volver a ver aquí.
preguntas, chicos? Entonces, por el momento estoy tranquila con que ya hemos hecho una introducción a lo que son las anualidades. Anualidades, y aquí mal escrito, ¿no? Las anualidades son pagos de cantidades de dinero iguales. Es decir, si yo aquí no tuviera 100, entonces aquí tengo 200, 300, 800, 600, 700, entonces eso no es una anualidad, es una cuestión de valor. Una anualidad solo existe cuando mis pagos son de cantidades de dinero iguales. O sea, podrían haber patrones, ¿no? 100 el primer mes, 200 el segundo, 100 el tercero, 200 el cuarto. Entonces, si hay patrones, puedo decir, ay, son 2 anualidades. Entonces, se puede calcular, pero si es un número cualquiera, entonces ahí no es anualidad. Entonces, estos pagos se representan con la letra R. N es la cantidad de veces que hago estos pagos. Valor presente, ya sabemos, suma de todos los valores trasladados hasta el momento presente. Valor futuro, la suma de todos los valores trasladados hasta el momento futuro. ¿Qué más? Creo que todas las bases para continuar con nuestras anualidades ya están dadas. Y con eso podemos quedar aquí, chicos. Aprovechen su tiempo para estudiar. Entonces, el lunes voy a publicarles en función a la respuesta que me den los de la UTI, porque no solo depende de ellos, ¿no? Depende de si otros están tomando exámenes o no. Entonces, yo les voy a publicar hasta el día viernes, porque ellos me van a confirmar hasta el viernes, ¿sí? Listo, chicos, hasta el lunes, que si no pasa nada, es el día de su examen, y si pasa algo, entonces no es su examen, ¿ya? Pero de todas maneras, ustedes tienen todos los materiales. Vamos a detener la grabación. Voy a tratar de subir las grabaciones al Classroom, así